Hola, bueno, vamos con el segundo intento. A ver, aquí con un hombre que trabaja con las masculinidades, que se llama Eric Pescador. A ver si lo puedo invitar. Ahora sí. Ahora sí. Eric, ahora ya sí que te he enviado la invitación. Eric, te habrá salido una invitación por ahí. Ya te veo, a ver. A ver, a ver. A ver si ya estás por aquí. Vale, ya te he enviado la solicitud, Eric. Mel, te amo yo también. Eric Pescador no puede unirse. Me indica que no puedes unirte, no sé por qué. Te envío otra vez la solicitud. A ver si lo conseguimos. Te la he vuelto a enviar. Estas son cosas del directo. Ahora ya está. Ya está. ¡Ah, ahora sí! ¿Qué tal, Eric? Bien, bien, día de mucho trabajo, pero bien, por aquí para compartir con vosotras y con vosotros. Bueno, yo me presento porque tú no me conoces, yo soy Mariló, yo te sigo desde un congreso que diste, creo que en el confinamiento, que me Sí. encantó escucharte, me encantó lo que decías y ya de ahí le he hablado a un montón de amigas de lo que haces. Así que me gustaría, Eri, que le contaras a toda la gente que nos está escuchando, nos escuchará, ¿qué haces exactamente? Pues fundamentalmente desde hace ahora 26 años trabajo con el tema de las masculinidades, es decir, con el descubrimiento de los hombres, de su propia identidad y desde el cambio y, por supuesto, desde el parámetro o el marco de la igualdad. Es decir, que los hombres cambien, pero que cambien para ser lo mismo de siempre, lo mismo que el patriarcado ha marcado durante miles de años, pues no tendría mucho sentido. Entonces, mi objetivo fundamental es que los hombres nos repensemos, empezando por mí mismo, por mi grupo de hombres. Yo empecé trabajando en un grupo de reflexión masculina y he estado en muchos otros, he montado algunos, he desarrollado, pero fundamentalmente no solamente desde el ámbito teórico, sino también desde el ámbito vivencial. Para mí la igualdad entre personas, entre mujeres y hombres, no es solamente una palabra, sino que realmente es una forma de vida. Entonces, de repente que la gente esté perdiéndose en toda esta especie de pequeña batalla entre mujeres y hombres, cuando en realidad el objetivo es el mismo, es que seamos libres desde la identidad, libres desde el ser, libres desde la energía libre que somos como individuos en este planeta, pues a veces me produce mucho dolor, ¿no? Me produce mucha molestia. Y yo creo que la resistencia más grande a este cambio hacia la igualdad, que es imparable, es decir, tanto el feminismo como el movimiento de las mujeres, como el hecho de que la sociedad no puede estar en desigualdades por únicamente nacimiento, por una cuestión de nacimiento, de sexo y género, pues es así. O sea, ya estamos cambiando, ya estamos en otra era diferente, en otro momento, y ahora ya lo que toca, sin duda, es empezar a disfrutar de este otro estar en igualdad y estar bueno, en el cambio necesario, como digo, de los hombres. Las mujeres, muchas de ellas, muchas de vosotras, ya estáis en ese proceso de elegir vuestra propia identidad, vuestra propia dirección, futuro, línea de vida, vuestra propia sexualidad, vuestra propia forma de relacionarnos y vivenciarnos, pues nos falta a los hombres, ¿no? Los hombres hemos hecho un recorrido más lento, más tardío, y afortunadamente pues estamos en ello. Vamos a ver hasta dónde llegamos y de qué forma. Pero sin duda es para mí un placer, un honor poder trabajar en esto, desarrollarlo no solamente de forma vital, sino de forma laboral. Y bueno, pues para mí es el futuro, que los hombres busquemos una forma diferente en las relaciones amorosas, en la crianza, por ejemplo, algo tan importante como qué tipo de ejemplo le damos a nuestras hijas e hijos. Si un hombre es el hombre de siempre, el hombre del patriarcado,
ese hombre adusto, distante, ese que está separado de sus emociones, de su ser y por lo tanto de sus deseos, pues yo no quiero transmitirle eso a mi hijo en absoluto. Yo creo que mi hijo sea tan libre como yo intento ser cada día y que tenga una relación positiva con las mujeres. Yo trabajo en terapia. Hace mucho tiempo también trabajo en terapia con hombres, con mujeres, con parejas. Y empecé realmente ahí, empecé con la terapia sexual con parejas y me di cuenta que la historia era siempre la misma. Siempre el mismo problema, siempre la misma dificultad para conectar, para comunicarnos y siempre el mismo problema, muchas veces paralizado por la falta de conocimiento o de relación con el mundo de las emociones de los hombres. Con una falta también, en cierto modo, del desarrollo sexual, del empoderamiento de las mujeres, pero sin duda con idiomas diferentes. Es como si estuviéramos hablando en líneas diferentes y estuviéramos hablando cada uno a una pared distinta y estuviéramos de espaldas Es muchas verdad. veces, ¿no? Entonces, afortunadamente, estamos en el cambio. Hay personas como tú y como otras compañeras y compañeros que estamos en esta lucha positiva y del amor, por supuesto, que es una lucha por el cambio, que es un camino difícil pero muy bonito. Y yo creo que a partir de ahí podemos hacer mil cosas interesantes, como por ejemplo empezar a compartir desde el amor en lugar desde la violencia, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las cosas con las que yo me peleo mucho con mi alumnado, por ejemplo, es la respuesta ante cualquier conflicto, ante cualquier problema, a través de la violencia, como si el lenguaje de los hombres tuviera que atravesar necesariamente la violencia, la agresividad o ese lugar desde la fuerza, donde en realidad no hay fuerza mejor que la fuerza interior, no hay mayor poder que el conocer tus debilidades. Y sin embargo, muchas personas, muchos hombres todavía, siguen peleándose, más ahora desde los partidos estos nuevos tan extraños que intentan reconstruir el pasado como si el pasado pudiera tener una vuelta, o intentan reificar o darle valor a ese hombre de siempre, a ese hombre de Cormañón, que quiere tener derecho sobre el cuerpo de las mujeres o sobre su propia vida sin pensar en nadie más. Pues afortunadamente ese tipo de perspectiva social pues sale también porque hemos hecho mucho movimiento, evidentemente, desde el feminismo y desde el cambio, pues como reacción el patriarcado se remueve, pero afortunadamente pues vemos que no tiene futuro ninguno, ¿no? Que nada más ese último coleteo y ese último Sí. repelús de esta gente que quiere mantenerse en el mismo modelo antiguo que nada tiene que ver con el ahora. El ahora es complejo, diverso, maravilloso, es la era de Acuario, con lo cual estamos en Sí. pleno momento de cambio y qué bonito que así sea. Si a alguien le asusta el cambio es que no sabe vivir, sencillamente. O es que hay mucha gente que no se da cuenta del cambio que está viendo, porque está aún Uh-huh. muy anclado en lo pasado, porque es un camino que cada vez estamos más, tanto hombres como mujeres, pero hay mucha gente, como yo digo, aún durmiendo, ¿no? En su anclaje. Uh-huh. Y tú con quien más trabajas ahora es con niños, ¿verdad? Bueno, en realidad a lo largo de toda mi carrera y mi trabajo ha sido siempre a través de la educación. Yo soy sociólogo, soy sexólogo, trabajo a través de un proyecto que lleva ya 21 años en funcionamiento, que se llama Proyecto Ulises. Se llama precisamente así porque el Proyecto Ulises es un proyecto de cambio. O sea, lo que se trata es que no seamos en absoluto Ulises, que seamos el mejor hombre posible, pero no el que nos plantean que debemos ser, ¿no? Es ese hombre de éxito, ese hombre que va a la batalla, ese hombre que intenta demostrar que es más, intenta construir riquezas, y luego vuelve después de 20 años y se encuentra a su mujer Penélope destejiendo una manta para siempre, y a su hijo Telémaco, que cuando él marchó no había nacido todavía, y a su perro, ¿no? Entonces son todo mitos. Primero, que el perro haya vivido 21 años ya es complicado. Sí. Segundo, que tu hijo no nato te reconozca nada más verte ya es la hostia. Y si hablamos ya de que tu mujer está tejiendo y destejiendo, esperando tu ausencia y cuidando tu ausencia, ¿no? Y procurando la virginidad y el cuidado de su cuerpo frente a cualquiera de los demandantes, pues la verdad es que sencillamente no es real. Y lo que le pasa a los Ulises de ahora es que pasan 20 años viajando por el mundo, ese de ahí afuera, el de los negocios, el de ser mejor, el de el éxito, ese éxito que es de mentira, que es el éxito del dinero, que es el éxito del afuera. Y vuelven, pues, prácticamente 20 años después, o 25, o 30, o a lo mejor nunca, y acaban en mi consulta, bueno, un compañero o compañera diciendo, bueno, ¿qué ha pasado con mi vida en estos años? Que no me he enterado, ¿no? ¿Por qué me cuesta comunicarme con mi mujer? ¿Por qué me pasa siempre lo mismo en las relaciones? ¿Por qué repito el mismo modelo de relación con las mujeres? ¿Por qué no puedo entenderlas? ¿Por qué no puedo hablar con mi hijo adolescente? ¿No? Pues claro, porque has estado ausente, no has estado. Has estado en la batalla, pero no has estado en el corazón. Has estado en el afuera, pero no has estado en la emoción, en el compartir, en el estar.
con las personas que supuestamente son o deberían ser prioridad. Y fíjate, por ejemplo, esto es una de las cosas que nos ha dejado la pandemia, ¿no? Todo el mundo habla de lo terrible de esta era, este tiempo, estar en aislamiento. Yo creo que hay que sacarle siempre el lado positivo, el lado bonito a todo lo que nos sucede, ¿no? Y en este caso, la pandemia ha traído cosas terribles, ¿no? Por ejemplo, el aumento de la violencia de los hombres en las casas, más tiempo los hombres en las casas, más violencia, es así de claro. Pero también algo tan bonito y tan espectacular como que muchos hombres se han dado cuenta realmente del valor de las cosas de la casa, del valor del cuidado. Sin los espacios de cuidado, sin las personas que se dedican a cuidar, ahora mismo no estaríamos donde estábamos. No podríamos haber tenido esa suerte de todo ese grandísimo grupo de gente que se ha dedicado a la sanidad y al cuidado de las personas mayores y al cuidado de todos durante este tiempo. No hubiéramos podido tener esos padres que de repente hacen deberes con sus hijos en casa o empiezan a jugar con ellos a juegos de mesa porque están hartos de ver la pantalla y empiezan a jugar a otras cosas. Entonces, qué bonito que eso haya podido suceder y que muchos hombres que han vivido esa crisis, es parecida en cierto modo a la crisis económica anterior, donde los hombres quedaban en la casa porque no tenían trabajo, pues de repente les ha servido para darse cuenta de cosas importantes. Entonces, bueno, yo creo que vamos aprendiendo, vamos cambiando y que lo más importante es que no nos resistemos, no creemos esas profundas resistencias al cambio, porque el cambio está ahí, viene, y lo único que tienes que hacer es buscar la forma de adaptarte, vivir, disfrutar de esos nuevos cambios que sin duda son para bien, ¿no? Yo tenía aquí, justamente lo has dicho, el proyecto Ulises, porque he estado investigando hoy en tu página, por eso ayer te dije eso. El proyecto Ulises, entonces, por lo que yo te oigo, está enfocado más a los hombres adultos, no a los niños, ¿no? No, en realidad lo que hemos trabajado es de forma global, es decir, para que la masculinidad se reconstruya hay que hacer una deconstrucción. Se construye a través de la socialización. Tú aprendes a ser hombre desde que naces o antes incluso de nacer, ¿no? Mira, una anécdota muy divertida. Yo hago una escuela de mamás y papás. Una de las escuelas que para mí más bonita es la escuela de papás, de futuros papás. Entonces hacemos preparación al parto para futuros papás, no porque la vayan ellos a parir, sino porque realmente van a vivir lo que es la crianza. Claro, es súper importante. Y entonces tienen que poder vivir todo el proceso y también el proceso de acompañamiento, ¿no? Entonces, ver a los hombres descubrir el significado del cuidado, el colocarse al lado en lugar de enfrente, porque muchas de las cosas que le pasan a los hombres cuando una mujer se embaraza, su pareja se embaraza, cuando nace un niño, es que siente una pérdida de lugar. No se encuentra ya no es el centro de su pareja, ahora es el segundo o el tercer plato y el plato principal es el bebé. Entonces, bueno, hay que colocarse y hay que localizarse y hay que reestructurar la pareja y hay que reestructurar los cuidados y muchas cosas, ¿no? Una de las cosas que hacemos para ellos es algo que se le dice mucho a las mamás, ¿no? Canta a tu bebé, habla con él, que escuche tu voz cuando estás calmada, de tal forma que vaya identificando la tranquilidad con tu sonido de voz. El bebé nace y cuando tú le cantas o le dices las mismas palabras que tú le decías cuando estaba en la barriguita, ese bebé a partir de los 6 meses de gestación está recibiendo información del exterior, pues resulta que se duerme como un angelito y es maravilloso, ¿no? Un angelito, una angelita. Le decimos a los papás lo mismo, ¿no? Y cuando ellos saben, porque muchos han abierto el paquete de regalo antes de que lleguen los Reyes Magos, ¿no? O las Reinas Magas, no pueden evitarlo y quieren saber cuál es el sexo de sus hijos, porque es muy importante, incluso en nuestra lengua, para poder utilizar adjetivos que tienen cargado un género, pues evidentemente inmediatamente saben el nombre, ¿no? Entonces llega el papá que sabe que tiene la mamá una nena, entonces acaricia su tripa, porque es una de las cosas que pedimos, ¿no? Pide permiso, toma contacto con el bebé a través de la pancita de tu pareja, de la mamá de tu hijo, y bueno, pues empiezas a hablar, ¿no? Empiezas a decir cosas, ¿no? Y llega pues Manolo, ay, no, María, preciosa, aquí está tu papá para protegerte, para cuidarte, para estar contigo, para lo que haga falta. Llega Pepe y acaricia la tripa y resulta que es Manolito, ¿no? Ya no es María, es Manolito lo que van a hacer, ¿no? Manolito, aquí está tu papá para estar contigo. Entonces la forma de tocar la barriga, la forma de hablar, el tono de voz, es exactamente lo mismo que pasa cuando llegas a tu bebé en el carrito. Es verdad. Y una mujer se acerca o un hombre se acerca, entonces intenta mirar a ver si lleva pendientes. Si lleva pendiente rápidamente, cambia el tono, pone un tono más suave, más delicado. Entonces, toda esta socialización se produce desde el nacimiento o previo a él. Entonces, hará falta de construir toda esa socialización. Por ejemplo, en este trabajo de futuros papás, estamos construyendo el cambio sobre el cambio, es decir, el cambio de las masculinidades antes de que nazcan y de las que ya han nacido. Con lo cual es maravilloso, es un momento precioso para reestructurar la masculinidad y repensarnos. Luego también la posibilidad de que cuando ya están creciendo y desarrollándose durante la adolescencia, reciban en sus centros educativos
otras fórmulas diferentes de ser hombre. Nada más la diversidad, nada más el desvalorizar el modelo único, estereotípico, homogéneo, de esa heteropatriarcado brutal que nos asume, solamente fue una forma de manifestarse como hombre. Luego, al mismo tiempo, ese trabajo de socialización se hace en la escuela, con ellos y ellas, en las aulas, se hace con madres y padres y se hace, por supuesto, con profesorado. Al tiempo también con grupos de hombres. Esto es poder posibilitar también el que grupos de hombres reflexionen, abren sobre este tipo de temáticas y otras. Por ejemplo, para mí muy importante, todos los grupos que hemos hecho en los colegios de papás, es decir, ya no es la asociación de madres y algún padre que casualmente es presidente de la asociación, sino que es la asociación de madres y padres, donde hay padres presentes y donde se hace un grupo de reflexión sobre la crianza y la masculinidad. La masculinidad no solamente con los hombres, sino con sus hijas e hijos, es decir, con sus hijas, con las personas que están criando y que están dándole un lugar para ser por lo menos libres, que esta es una de las cosas más importantes, ¿no? Cuando hablamos de igualdad, de libertad, cuando hablamos de feminismo, cuando hablamos de todas estas cosas, realmente lo que estamos hablando es de que los hombres y las mujeres puedan elegir su propio camino, que la persona que nace pueda elegir quién y cómo quiere ser, que pueda elegir en una diversidad amplia de modos de comportamiento y no tenga que haber un solo único modelo masculino, por ejemplo, o un solo modelo de mujer, Y o cuando un solo modelo de X, ¿sí? Y cuando le dices a un hombre por primera vez que nunca ha oído nada de esto y empiezas tú a explicarle y a decirle todo, ¿cómo reacciona? Pues fíjate que es una de las cosas más curiosas de los grupos de hombres, ¿no? Que cuando un hombre va a un grupo de hombres, acude a un grupo de hombres, ya hay un punto importante, ¿no? Se está cuestionando algo con relación a su identidad y a sus relaciones. Acuden habitualmente, fíjate, en términos muy curiosos. Algunos de forma voluntaria y por las buenas, porque en su pensamiento está, esto no me Por las gusta, hay que buenas. cambiarlo, ¿no? Se Por las arrogan buenas, con una ¿no? pistola. Sí, sí, no, y tampoco arrastrados por su pareja, ¿no? Que es otra de las formas en que a veces nos llegan los hombres a los grupos de hombres, ¿no? Sino sencillamente con la idea de que lo que está viviendo como hombre no le gusta. Y esa sería un poco la fórmula natural, ¿no? Por ejemplo, es la que me sucedió a mí. Yo no me dedico a la masculinidad porque estudié sobre masculinidades, sino que fue al revés. Yo me puse a estudiar masculinidades y temas de género y temas de sexualidad porque todo mi desarrollo psicoerótico, todo mi desarrollo identitario, pues me pasaba que no entendía por qué tenía que hacer de esta forma, o por qué tenía que comportarnos de un modo determinado, o por qué siendo niño tenía que jugar con los niños y no podía hablar con las niñas, y de repente cuando se sentan en una mesa a cenar en el pueblito donde yo estoy, pues de repente todos los hombres se sientan en un lado de la mesa y todas las mujeres en el otro, y parece como que hubiera que tener conversaciones diferentes. A mí todo esto me mosquea, me molesta y sencillamente no me mola, no estoy a gusto, estoy a gusto. Igual conversando con hombres, con mujeres, igual de unos temas que de otros, pero no creo que haya que crear esa división tan estructurada, tan tremenda, ¿no? Entonces, igualmente, socialización en todos los niveles, con grandes y con pequeños, y en cualquier momento vital. Por ejemplo, decíamos de los grupos de hombres. Los grupos de hombres se gestionan porque llegan hombres que han repensado su masculinidad, llegan hombres porque están separados, porque llegan a una situación de separación amorosa, que no son capaces de integrar y que, bueno, pues, encuentran ahí un lugar pseudoterapéutico para poder generar cambios. Llegan hombres en el momento de la jubilación, su mundo laboral y, por lo tanto, su universo de constitución de éxito desaparece, con lo cual ahí pasa algo. Qué Y luego interesante. llegan los que yo digo del último minuto, ¿no? Que son los hombres que han estado a punto de tener una muerte por huevos, es decir, una muerte por sobremasculinidad. Esta cosa que le sucede a muchos hombres por demostrar que son hombres de verdad, por ejemplo, trabajando 16 horas seguidas, por ejemplo, comiendo fatal o, por ejemplo, haciendo cualquier tipo de gesta masculina que habitualmente te lleva al límite, al riesgo y muchas veces casi a la muerte. Es, por ejemplo, ataques al corazón, Sí. situaciones de vida donde de repente pues un día estás haciendo el tonto con el coche para adelantar a otro, para demostrar que tú tienes los huevos más grandes y de repente tienes un accidente y que corres más. Entonces, en una de estas, pues muchos de estos hombres acuden también como un poco en la desesperación del momento, ¿no? Y yo creo que el mejor momento para trabajar y para debatir sobre la masculinidad y para tu identidad es cualquier momento. Sí. No hace falta llegar al extremo, no hace falta estar a punto de morirse, no hace falta que tu pareja se vaya por la puerta, puede ser incluso antes, ¿no?
Antes y así, Yo así no se les, irá, así no se irá. Sí, por ejemplo, por ejemplo, yo les digo a mis alumnos, a los adolescentes, pero también a los más jóvenes, que yo en realidad trabajo con ellos para evitarles un montón de horas de terapia. Va directamente en contra de mi economía futura como terapeuta, pero va genial para sus vidas y también para las de todos, ¿no? Hombres con menos riesgo, sociedades más tranquilas. Hombres que se pelean menos por ser hombre, sociedades más equilibradas, menos violentas, más saludables. Hombres que de repente dejan de asumir riesgos inútiles, desciende de forma espectacular todos los accidentes laborales de los cuales estamos hartos de ver noticias en los periódicos. Ya. Hombres que deciden ser hombres sencillamente siéndolo, sin tener que demostrarlo. Entonces tenemos muchos menos adolescentes que mueren lanzándose de un balconing o de un parkour o de cualquier otro tipo de práctica de riesgo sobre ruedas que habitualmente les lleva fácilmente a un accidente grave o a la muerte, ¿no? Sí. Esto es algo que yo creo que es importante como destacar en cambio, ¿no? Los hombres, muchos de los hombres con los que yo trabajo, empiezan a tomar un poco de conciencia de esto, ¿no? Vemos, por ejemplo, en TikTok, ¿no? En TikTok tenemos a las chicas mostrando cadera, culo, pecho, ¿vale? Incluso con una canción que lo rememora, y a los hombres saltando, brincando, haciendo locuras, saltando con la bicicleta, poniendo las dos ruedas, haciendo challenge, ¿no? Entonces, no hace falta que las mujeres nos imiten ni que nosotros nos vamos a poner ahora a mover el culito, pero sería fantástico que moviéramos más el culito y nos jugáramos menos el tipo encima de unas ruedas, porque, Ya. por ejemplo, a nivel saludable sería muchísimo mejor. Tenemos también otra parte del TikTok muy pequeñita y menos visible, que son esos hombres pues que se juntan para bailar, para charlar, para aprender, para decir cosas que pueden servir para otras personas. Entonces es maravilloso que las redes estén, pero también hay que poder ver qué perspectiva de género tienen y cómo. ¿Tú estás en TikTok? Por supuesto, sí. Hay que crear cosas y estar al nivel de nuestros chicos y Te chicas. buscaré. Sí, está al nivel de Bueno, los sobre chavales. todo, sobre todo, bueno, más por Instagram porque es más fácil, porque también es un mensaje más directo, más corto, más inmediato. Muchos chavales también lo tienen, pero tengo personajes maravillosos, amigos y amigas que están haciendo cosas estupendas en TikTok, Laura Viñuelas y, bueno, pues Psycho Woman, por ejemplo, otra serie de personas que están desarrollando una práctica directa con los adolescentes en esta línea, es decir, vamos a crear otros modelos diferentes de entender el mundo y vamos a repensarlos. Ni siquiera yo me atrevo a decirle a los chicos y a las chicas cómo tienen que ser, sino lo único que hago es preguntarles. Yo cuando llego al aula le digo, bueno, pero ¿estáis bien? ¿Cómo estáis? ¿Os gusta ser la mujer, el hombre que os han enseñado a ser, que os obligan a ser, que os dicen que debéis ser en la escuela o poniéndose una ropa u otra? ¿Y qué te El dicen? otro día, por ejemplo, en Instagram comentaba esto, ¿no? ¿Cuántas veces los hombres pensamos qué tipo de ropa tenemos que ponernos para encontrarnos seguros? ¿Y cuántas veces las mujeres lo hacen, ¿no? ¿Cuántas veces un adolescente se pone un tipo de ropa a otra, más corta, más larga, más sexy, menos sexy? Depende del lugar al que vaya a ir, porque sabe que está más o menos en riesgo. El riesgo son sencillamente los hombres. Entonces, si los hombres cambiamos, no hay riesgo. Es tan sencillo como esto. Ya. Sí, el otro día además te oí que grabaste un vídeo que acababas de trabajar, era tarde, creo, porque estabas cansado y estabas un poco como que disgustado porque habían matado a una mujer asesinada Sí. y se ve que lo dijiste en clase y como que se quedaron igual, ¿no? Y yo dije, joder. Sí. Sí, a ver, no todos los chavales, evidentemente, pero fue la semana terrorífica. Fue la semana de 6 mujeres muertas en menos de una semana Coño. por múltiples causas muy diversas, situaciones realmente extremas con muchísimo dolor, como lo que ha sucedido ahora, por ejemplo, con las niñas en Tenerife o con las situaciones de abuso permanente sobre el cuerpo de las mujeres, en publicidad, en otros sitios. Hay, de hecho, páginas y cuentas que denuncian esto cada semana. Es decir, hoy, por ejemplo, publiqué algo en Instagram sobre esto, ¿no? Sobre las patriarcadas de la semana, ¿no? Las cosas del machismo más absoluto que la semana nos han dejado como recuerdo. Y todas ellas tienen nombre masculino, o la mayor parte, Ya. casi el 90%, ¿no? Alguna mujer, por supuesto, también, porque no hay antídoto contra el patriarcado, que no sea el conocimiento, el darte cuenta de que quieres y demás. Pero, por ejemplo, ese día estaba muy molesto porque la sensación es como que estamos trabajando, estamos saliendo adelante, estamos moviendo, hay cosas muy bonitas saliendo adelante y de repente pues te pega una bofetada a la realidad y te encuentras a un grupo de chavales que cuando dices esta semana es terrible porque han muerto muchas mujeres de nuevo, pero eso no es solamente lo terrible es que haya una sociedad que pueda sostener estas muertes cada semana. Y un par de chavales miren para otro lado y digan, otra vez con el mismo rollo, ¿no? Otra vez las mujeres muertas. Los hombres también mueren, ¿no? O no todos los hombres, ¿no?
este movimiento que surge en Estados Unidos de not all male, ¿no? No todos los hombres. No todos los hombres asesinan, pero todos los hombres son hombres. Entonces pueden elegir otra forma de ser hombres y enseñarle a otros hombres a ser de forma diferente. Mostrar con el ejemplo otras formas diferentes de manifestarse frente a las mujeres, frente a otros hombres, frente a sí mismos, frente a la violencia. Los hombres no somos culpables del patriarcado de hace 4000 años. Somos responsables del machismo que desarrollamos hoy. Exactamente igual hombres que mujeres. Es decir, puede haber una mujer que también desarrolle o sostenga ese machismo. Tendrá que verlo y trabajarlo. Pero bueno, en mi caso, sin duda, algunas incluso políticas de alto rango. Pero a mí me mata, por ejemplo, que los hombres... en grandes puestos en empresas. Claro, pero es muy importante también, por ejemplo, echar la mirada hacia los hombres, ¿no? Porque si no, siempre es como, no, es que también hay mujeres machistas, ¿no? Las más machistas, me dicen en muchas conferencias, ¿no? Las primeras machistas son las mujeres porque son las que educan a los hijos. Digo, no, los primeros machistas son los hombres que no están para educarlos, por ejemplo. Y con la ausencia también se educa. Pero en cualquier caso, no se trata de una competición de que ver quién es más machista, sino a ver quién consigue dejar de serlo antes. Exacto. Y en esto tengo clarísimo, las mujeres nos llevan una ventaja extraordinaria, porque llevan repensándose a sí mismas y al sistema, el sistema de relaciones más de 3 siglos. Los hombres, las masculinidades, el repensarse sobre lo masculino, apenas llevan nuestro planeta 30 años. Apenas hace 30, 35 años que salen los primeros escritos sobre la masculinidad diversa, sobre otras formas de manifestarse o relacionarse como hombre. Algunas maravillosas, como el de Vicente Marqués, de hombres machistas recuperables, hombres sensibles, ¿no? Es un libro maravilloso que recomiendo a todo el mundo y es un libro que tiene exactamente ahora 32 años. Y bueno, pues yo qué sé, es necesario repensarse, repensarnos y sobre todo apostar por un tipo de vida más agradable, ¿no? Yo les pregunto a los hombres que si están a gusto con lo que sienten, con lo que están viviendo. ¿Y qué les gustaría, no? Y muchas veces sale esa demanda, ¿no? Pues es que a mí me molesta, entonces poco a poco, primero, no, a mí no me molesta nada, yo como hombre estoy bien, no tengo ningún problema, y luego, a medida que vas trabajando, bueno, lo único es que a veces cuando me exigen ser de, o contarme, o cuando hay una pelea y de repente resulta que tengo que ponerme yo ahí en medio, o en el sexo, por ejemplo, cuando yo tengo que iniciar, pues joder, que iniciemos los dos, ¿no? Que los dos tengamos iniciativa, porque tengo que ser yo siempre el que inicia, el que pide, o el que busca, donde en realidad el empoderamiento de la sexualidad surge de que seamos capaces de empoderarnos de nuestro propio placer y compartirlo con quien deseemos. Y desde luego no compartirlo con quien no deseemos. Y decir, entonces este no, principio básico, no apetezca también. Claro, por ejemplo, exactamente, y poder decir como hombre o como mujer no me apetece y no pasa nada. O me apetece ahora y luego pues resulta que no. O me apetecía hasta ahora, pero fíjate, se ha jodido y no. O sea, es lo de siempre, un no es un no, un sí pero no es un no, y un quizás, pues es de momento no. Con lo cual hay que empezar por ahí, ¿no? Y explicarle esto a los hombres a veces es muy costoso, porque es como que de repente piensan que tienen una especie de derecho sagrado o derecho mundial sobre el cuerpo y la existencia de las mujeres, que toda su sexualidad, su forma de vestir, su forma de estar, nos pertenece y por lo tanto tenemos derecho a piropear o a decir o a contar sobre otra mujer porque sencillamente está ahí para nosotros. Bueno, el porno hace eso, evidentemente. Ya. Bueno, la publicidad hace eso, evidentemente. Bueno, algunos políticos, algunas personas piensan que eso es así, pero bueno, si tú lo piensas un poco, seguramente ya no lo pensarás igual. No, es más, yo acabo de escribir un libro, bueno, ahora tengo que buscar el editorial, aún no ha salido, pero en el que habla de que la mujer se pueda conocer y que, bueno, todo sobre la mujer, porque realmente estamos en el camino, pero hay tanto desconocimiento, la mujer de ella misma, y bueno, y habló una parte de que si no te apetece, no hace falta que le digas que sí a tu marido, es no, y ya mañana es otro día, ¿no? Pero esto cuesta también mucho, yo que trabajo con mujeres, yo lo veo, entonces es como que... Antes has dicho una cosa, que estabas de las mujeres feministas y tal, porque el 8M, ¿no? ¿Qué piensas del 8M? Y te voy a decir pues luego por qué te lo pregunto, ¿eh? Yo pienso que el 8M debería ser todo el año, igual que 25N. 25 de noviembre, en el que conmemoramos, es decir, no celebramos, conmemoramos un día específico para recordar que hay violencia de género todavía en nuestro mundo, que hay mujeres que mueren en muchas partes del mundo, incluido en nuestro país, por el hecho simplemente de ser mujer y haber nacido mujer, que, bueno, pues debería ser todo el año, no debería ser un día nada más. Yo soy un poco, me peleo un poco con los días internacionales ¿no? Sí es verdad que algunos los hemos rehecho desde el movimiento de hombres, por ejemplo, desde el Meneillo, porque no somos tantos, pero movimiento. Tenemos, por ejemplo, el 19 de marzo, que es el Día del Padre Igualitario.
no se habían dado cuenta todavía, pero San José resulta que es un padre igualitario participativo y no habían hecho la lectura bien todavía. De hecho, ni la religión lo había hecho, lo hemos hecho nosotros de nuevo. Entonces, qué bueno que sea un padre participativo, real, presente, corresponsable del padre igualitario, al Ah, yo fin y no al había cabo. caído en eso, ¿eh? Pues ahí Sabía está. que era el Día del Padre, pero Ahí igualitario y está. todo esto no lo sabía, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues si no, si alguien no se da cuenta, que lo reinvente. Es decir, se trata de generar nuestro propio cambio. 8M puede ser el mismo 8M o cualquier momento del mundo, de Sí, la vida. es que Cualquier momento te lo posible. Dime. pregunto porque yo veo, ¿no? Es como que veo a 8M, ¿no? Miles de pancartas, ¿no? De mujeres criticando a los hombres, ¿no? Y es como que esto a mí me repatea, porque es como que, a ver, no es así, ¿no? Y me da la sensación que muchas mujeres se lanzan a la calle, o sea, no para defender los derechos, sino para atacar a los hombres. Por eso era la pregunta. Bueno, feminismos hay muchos, ¿no? Y yo te puedo asegurar que los más que yo conozco y los que más se difunden, desde luego no tienen esta idea. Sí es verdad que los que más se oyen son los que tú dices, los que más suenan, a lo mejor al oído de muchos hombres, o los que salen en primera plana de algunos periódicos. Es, fíjate, estas mujeres que quieren acabar con los hombres. Pero bueno, pues a ver, primero, el feminismo ha tenido muchas fases, muchos momentos históricos diferentes. Algunos han tenido que ser realmente fuertes, importantes y de cambio, y ha habido que hacer auténticas peleas. Hay que darse cuenta que si no, los derechos de la mujer que ahora mismo existen no existirían. Y la mujer trabaja porque ha habido feminismo. La mujer puede protestar y reivindicar su vida sexual autónoma porque hay feminismo. La mujer puede salir a la calle con unos pantalones porque hay feminismo. Es decir, hay tantas cosas que diariamente no nos damos cuenta, pero son gracias a que ese feminismo ha existido, que bueno, sí puede haber todavía un grupo de mujeres o alguien que se coloque en un feminismo mal entendido desde la pelea o desde la pelea con los hombres. Pero yo he oído muchísimas mujeres dentro del feminismo decir claramente esto, que para mí es una máxima. O sea, el enemigo no es el hombre, el enemigo es el Exacto, patriarcado. El exacto. enemigo directo es el patriarcado y es la estructura que sostiene estos modelos de poder diferencial. ¿Qué pasa? Que muchos hombres, por desgracia todavía hoy, si no son conscientes del lugar que ocupan, muy fácilmente son cómplices de ese patriarcado. Porque evidentemente les beneficia. Les beneficia en la casa, les beneficia en el trabajo, les Claro, beneficia en muchas sí, cosas sí. que realmente si lo analizas no son tales beneficios. O sea, a mí tener el beneficio de no cuidar de mis hijos, para mí no es un beneficio. Para mí Pero es una tristeza. sí, pero hay Para mí muchos tener... hombres que sí, ¿eh? Que es un beneficio. Y yo tengo Por algunos eso, amigos. por eso trabajamos en ello, ¿no? Por eso muchos, por ejemplo, ahora durante la pandemia, ¿no? Es que vengan los abuelos porque no puedo más con mi hijo, claro, no he estado nunca con él más de una hora seguida. Entonces ahora tienes que estar, vamos, subiéndote por las paredes y con suerte aprendiendo, ¿vale? Pues esto le ha pasado a muchos hombres, por desgracia, demasiados todavía. Pero lo dicho, o sea, yo creo que afortunadamente los últimos 8M se han centrado, los últimos 3, por ejemplo, en dos ideas básicas. Una, que las mujeres tienen un lugar de importancia, que hay un lugar para las mujeres y su cuerpo, es decir, el cuerpo del deseo. Tenemos mujeres fantásticas como Ana Requena, que ha escrito un libro maravilloso que recomiendo a todo el mundo, que se llama Feminismo Vibrante, que habla de la reivindicación del placer. Algo que durante mucho tiempo, una parte del feminismo, pequeñita, que digamos que había como dos bandos, uno más grande, que era el prosexo, es decir, las mujeres con y a través de la sexualidad y con su cuerpo entero, es decir, no hace falta castrar a nadie ni castrarse a sí mismas para ser mujer feminista, y luego otro grupo pequeñito pero existente que era los antisexo, ¿no? O los que no decían que de alguna forma una mujer que recibía de un hombre una penetración perdía el lugar de mujer propia, auténtica, independiente. Yo creo mucho más en este feminismo nuevo de cuarta ola que representa, por ejemplo, Ana Requena y otras muchas mujeres, pues como Psycho Woman, como, yo qué sé, como Serra, como muchas otras mujeres que están ahí peleando por modelos diferentes de ser. Y que bueno, que ese ya estaba, quiero decir, ahí tenemos a Empar Pineda, a Marina Subirat, a Cristina Garizábal, un montón de mujeres y algunos hombres, Miguel Lorente, José Ángel Lozoya, es decir, muchos hombres, poquitos hombres, muchas Sí, mujeres poquitos. y progresivamente cada vez más que han estado en esa pelea de la búsqueda de la igualdad. Y ya está. Y 8M ha sido durante estos años algo muy poderoso porque te has fijado, por ejemplo, en algo que hasta ahora no, que no es una huelga laboral. No es vamos a hacer un paro laboral el 8M y las mujeres no trabajan, sino qué pasa, por ejemplo, si un día las mujeres no cuidan, que es realmente el otro 50 o 60 o 70% del trabajo real de input en nuestra sociedad. Si las mujeres se declaran en huelga en los cuidados, la sociedad se viene abajo ahora mismo. Sí. El 63%
de las personas que atienden el ámbito sanitario son mujeres. El 93% de los permisos laborales que se solicitan para el cuidado de pequeños, de mayores, de personas enfermas, los solicitan a las mujeres. ¿Qué pasa entonces si las mujeres deciden no cuidar? ¿Por qué no lo hacemos al revés? Vamos a enseñarle a los hombres a cuidar, Sí. a cuidarse, a cuidar de la familia, a cuidarse de la familia no como proveedor únicamente, como breadwinner, como ganador de panes y ser el maravilloso hombre que llega a casa, el jefe de la casa, ¿no? El cabeza de familia, sino ser el hombre que también cuida y que comparte, ¿no? Y si tú pasas el pronto y yo el paño, pues igual acabamos antes. Si tú haces la tarea del cuidado de llevarlos a hacer deporte, pero también de acompañarlos en los deberes, pues a lo mejor resulta que ese tipo de cuidado compartido hace que ellos también vean a los dos en el mismo papel. Sí. Y aprendan también los cuidados, sean hombres o mujeres. Sí, Pues sí. vamos a tener siempre mujeres cuidadoras y hombres que son cuidados. Sí, además es que yo muchas veces digo que los hombres que son cuidados, al final, cuando es matrimonio, a veces pasan a ser como hijos. Es como que llegan en esa rueda y yo lo veo además en conocidos y digo, jo, es que tienes un hijo más, ¿no? Y la mujer dice, sí, tengo un hijo más y es como que, ¡wala! Es muy fuerte esto, es brutal. Y una preguntita, ¿cómo lo haces con los niños? Porque claro, los niños, una cosa es lo que dices y luego también está todos los juegos que ellos tienen, ¿no? Que son peleas, que hay sexo muy brusco, o sea, ¿cómo lo haces? Porque realmente yo un día investigando ahí me puse a mirar unos juegos y un porno que se llama Hentai o Hentai. Sí. Y dije, ¡guau! Que lo había descubierto y me flipé. Entonces, claro, esto está hecho para los niños realmente y es muy agresivo. Sí. Es decir, es el hentai, por ejemplo, o la pornografía, pero también la publicidad. Los juguetes mismos, ¿no? Están creados para la acción, para el movimiento, pero no para el cuidado, no para la atención, no para la sensación, no para conectarte con la cosa que estás haciendo en tiempo presente, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues justamente lo opuesto a lo que hace la sociedad, es decir, darles las capacidades que no tienen. Pues si a la mujer hay que empoderarla de su cuerpo, de su sexualidad, de su genitalidad, de su lugar propio y su poder interior, pues a los hombres hay que empoderarlos de su poder interior, pero no de forma exógena, sino de forma endógena, es decir, desde dentro. Hay que empoderarlos de su sexualidad, pero no a costa del cuerpo de otra persona, sino a costa de buscar el lugar de compartir. Entonces nosotros, por ejemplo, hacemos desde talleres de caricias, espacios de cuidado. A los niños. Sí, desde los más pequeños. Por ejemplo, muchas veces me preguntan, ¿tú que trabajas en sexualidad con niños de 3 años, ¿no? Como mirando, echándose las manos a la cabeza, porque claro, es la mente de un adulto, habitualmente pornificada, es decir, colocada en el porno, entonces está pensando, ¿este va a enseñarles a follar a los niños de 3 años? Pues no. Lo que hacemos con niños y niñas de 3 años es enseñarle algo tan sencillo como el no y el sí. Algo tan sencillo como colocarles en el deseo y en el quiero y no quiero. E incluso en la estrategia de buscar ese deseo, ¿vale? Pero desde otras estrategias diferentes, que no es la humillación, que no es el chantaje, que es, por ejemplo, la seducción en el mejor de los sentidos, que es el cuidado en el mejor de los sentidos, que es el aprendizaje del placer sobre tu propio cuerpo y sobre el de la otra persona. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, esto que cuento muchas veces, pero que para mí es mágico, ¿no? Que es el taller de caricias o el taller de abrazos o el taller de masaje. En todos ellos utilizamos siempre 3 reglas básicas. Una es el respeto, clarísimo. No solamente respeto a la autoridad, sino evidentemente respeto a mí como persona, a la otra persona y a todo el mundo que está alrededor. Es decir, un espacio de respeto. El cuidado, es decir, cuidado a mí mismo, voy a cuidar en ese proceso, en ese ejercicio, voy a cuidar de mi cuerpo, de mis emociones, voy a cuidar de mis miedos, voy a cuidar de mi riesgo, de mi aventura, pero voy a cuidar siempre de mí y también voy a cuidar de la otra persona, porque estoy en un espacio de cuidado. Y luego algo fundamental que en este tiempo de redes sociales a veces se nos olvida, ¿no? Y es el espacio de la intimidad. Y es que aunque el ejercicio se hace en grupo, lo hacemos por parejas. Y en esas parejas, que pueden ser 2 chicas, que pueden ser 2 chicos, que pueden ser una chica y un chico, pues hay un espacio de intimidad y de cuidado entre los dos. Lo que ocurre en los demás grupos, en las demás parejas, no nos importa, estamos en el cuidado de este espacio. Lo que yo vaya a contar de lo que ha sucedido ahí, puedo contar de mi experiencia, pero no puedo contar de la experiencia de otra persona. Ni me puedo reír, ni puedo juzgar la experiencia de otra persona. Por entonces rompería las otras 2 primeras reglas. Y una vez esto, se hacen cosas tan sencillas como esto. Enseñar a acariciar. Algo que los hombres
No aprendemos porque sencillamente no jugamos con muñecas y con muñecos, sencillamente no aprendemos a esos espacios de intimidad y afecto en lo sutil. Tiene que ver con la psicomotricidad fina, pero también tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo afectivo. Los hombres llegan a los 7, 8 años y es, no me des besos, mamá, que estoy delante de los amigos, ¿no? Es como que tienen que identificarse en lo masculino a través de la negación de los afectos. Tienen que identificarse en el ser hombre a través de ser lo menos mujer posible. Pues claro, si no eres mujer te estás perdiendo el 50% de tu vida. Si Wow, no eres claro. nada de lo que las mujeres son, pues ¿qué pierdes? Pues los afectos, el cuidado, todo lo que socialmente hemos colocado en lo femenino, ¿no? La Ujú. caricia, pues, no, eso es más de chicas. Los chicos es más de meter y cosas de estas, ¿no? Los preliminares, no, eso es de chicas. Los chicos eso es más coito y ya está. Entonces, claro, nos estamos perdiendo la mitad de toda la fiesta. Wow, Y, sí. por supuesto, la mitad o mucho más de la mitad, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Explicarles esa otra mitad de la fiesta, es decir, o ese otro 90% de la sexualidad, del disfrute, del placer, del cuerpo. Por ejemplo, formas de acariciar. Nosotros trabajamos con 10 formas diferentes. Y en cada taller que yo voy, cada una inventa nuevas formas de acariciarse. Y es maravilloso. ¿Con qué cuestionamiento? Uno muy fácil. Primero, se habla primero, se cuenta qué es lo que quiero, cómo quiero que me acaricies, cómo quiero que me masajees, qué partes sí, qué partes no, qué me apetece, qué no me apetece. Muy claro. ¿Mm? Luego, durante el masaje, la persona que recibe el masaje es la persona activa. Es decir, no es quien está dando el masaje. Físicamente, la actividad la tiene quien lo está dando. Pero desde el poder, la persona que está recibiéndolo es quien tiene que decir sobre el placer que está recibiendo. ¿Sí? Y la persona que está acompañando el placer de la persona que está tumbada, por ejemplo. Luego, cuando en algún momento dice, pues como te rascan la espaldita de pequeño, que te dicen esto de rasca un poco a la derecha, un poco a la izquierda, ay, 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 justo, justo ahí, pues lo mismo, pero con ese masaje y esas caricias. Y al final, siempre hay una conversación posterior. Y esto lo puedes hacer igual con niños de 3, 4, 5, 6 años, 40, y es maravilloso, porque es la primera vez que tienes una relación placentera, sexual, depende de cómo interpretes la sexualidad, para mí, es en tanto en cuanto es placer, sin duda es sexual. No es sexual como todo el mundo piensa, sexo, pero evidentemente tiene que ver con el placer. Y es el aprendizaje perfecto para que cuando luego tengas relaciones sexuales con, sin penetración, en pareja o como sea, tengas el respeto, el cuidado y el aprendizaje suficiente para poder tenerlas en igualdad y, desde luego, sin violencia. Que es lo que prima en esas relaciones sexuales que tú comentabas, por ejemplo, en el hentai o en otras tantas. Sí, y una pregunta. ¿A qué edad los niños empiezan a ver porno? A ver en YouTube y todas estas cosas. ¿A qué edad? ¿Qué es lo que tú te has encontrado, no? Porque Bueno, tú, pues sí, sí, perdona, dime. no, esto que me has dicho de los masajes, por ejemplo, con los niños, lo haces de los 3 a los 6 años. Y los Y que a los son, 40. bueno, sí, pero los que son adolescentes, porque yo veo ahí, ¿no? O sea, yo veo que los adolescentes están como que pillando moscas a veces, ¿no? Porque es como que tienen mucha información de todos los sitios, ¿no? Entonces, por eso te digo, las dos cosas te pregunto. Pues a ver, por ejemplo, aparte de las edades, como te digo, es todo el recorrido. Yo creo que es muy importante que puedan vivenciarlo con toda la tranquilidad del mundo, con todo el placer del mundo. Luego que cuando están, realmente estén, o sea, puedan estar presentes con la mirada, por ejemplo. Fíjate, otro de los juegos que hacemos que es fundamental es que se comuniquen a través de la mirada, que se den caricias a través de la mirada, que se digan algo bonito nada más con los ojos, ¿no? Pues cosas feas podemos decir mil, ¿no? No hace falta, sale fácil, ¿no? Pero lo difícil es hacer lo contrario, es decir que es la violencia es fácil, decir qué no debes hacer es fácil. Lo difícil es construir en positivo qué cosas sí podemos hacer en positivo. Por eso es tan maravilloso poder practicar y trabajar con ellos desde esa diversidad. Y luego también pasa que cuando trabajamos con ellos en aula, hay una amplificación de los afectos, de los cuidados, ¿vale? Cuando trabajamos con un aula varias sesiones, se va viendo cómo progresivamente se van acercando, se van cuidando, el tipo de contacto ya es otro, no hay ese objetivo hipersexualizado, ¿no? Que ocurre muchas veces, por ejemplo, a través del porno, en niños y niñas que empiezan a verlo incluso con 5, 6, 7, 8 años y que desde luego no es ni muchísimo menos el mejor momento para que puedan ver ese tipo de información sexual, que ni siquiera es información, es desinformación sexual, porque es un tipo de sexualidad muy dirigida, muy genitalizada, muy centrada en el coito y nada pensada en la mirada, por ejemplo, o en el permiso, o en el consentimiento.
y muy centrada en el dolor y no centrada muy centrada en los hombres, nada en las mujeres. Entonces, claro, estamos teniendo problemas importantes porque niños incluso de 5 años están recibiendo este tipo de información. La publicidad, TikTok. Cuando un niño empieza a ver porno, pues desde que empieza a ver TikTok, por ejemplo. No, pero Ah, en TikTok no se ve un pezón, porque no puede ser porque está controlado, igual que en Instagram se ve un pezón y rápidamente esa publicación sale. ¿Qué más da? Si no es un pezón, si es la forma. ya. Tú puedes estar totalmente desnuda delante de la cámara y ser la expresión menos erotizante del mundo, desnuda o desnudo, o puede estar perfectamente vestida y generar un modelo de seducción o un modelo de planteamiento Sí. sexual que sea tremendamente violento, por ejemplo. Y no ha aparecido ni un solo pezón, ¿no? Es como mucho de la filosofía esta americana de que pueden ver películas donde revientan las tripas a alguien, pero si se ve un pezón, una teta o un trozo de cuerpo desnudo, pues tenemos un problema, ¿no? Que es otro de los grandes enemigos del futuro y de la igualdad, ¿no? No serlo también desde el cuerpo, porque Ya. nuestro cuerpo es libertad. Entonces, ¿para qué vamos a ocultarlo, coartarlo, dividirlo? Bueno, sí, evidentemente, hacerlo desde el respeto y el cuidado, por supuesto, pero el cuerpo es libre y debe ser libre. Sí, yo me acuerdo un día que estaba con una amiga y su hija. Su hija tenía como 12 años y yo le pregunto, ¿no? Porque yo ya estaba ahí en todo investigando y le digo, ¿tú has visto porno alguna vez? La hija estaba al lado de la madre y enseguida la madre me contestó y me dice, no, mi hija es muy buena. Y yo le dije, yo luego, ¿no? O sea, cuando la niña se fue le dije, mira, independientemente si ha visto o no, ¿qué le estás diciendo a tu hija? Que si ves porno, esa es mala, mala niña. Entonces, si el día de mañana lo va a ver, te va a decir que no lo ha visto, porque ella quiere ser una niña buena para la mamá, ¿sabes? Y Claro. hacemos tantas cosas inconscientemente. Yo me acuerdo que vi unos vídeos de YouTube bueno, que son del año pasado, que era en un colegio, los niños, no me acuerdo, me imagino que tú te acordarás más, que yo me flipé cómo orientamos a los niños sin darnos cuenta. O sea, pero es realmente muy fuerte y por eso quería que hablaras para toda la comunidad que me sigue. Bueno, pues una cosa fantástica de ese programa, por ejemplo, que fue Ni Superiores ni Princesas, que por desgracia no ha tenido mucha difusión porque es una cadena privada, es una cadena de pago, pero fue una experiencia fantástica, ¿no? Porque ahí se ve muy claramente cómo hay esa determinación absoluta de niños de 8 años, niños y niñas de 8 años, que en principio están en un colegio donde se está trabajando la coeducación y donde ya llevan tiempo trabajando sobre ello, ¿no? Es decir, es tan importante, tan potente ese input que lo que mejor podemos regalarles a nuestras hijas e hijos es capacidad crítica, es capacidad de ver, no miedos. Miedos ya tenemos muchos. Miedos ya la sociedad se encarga Ya. de crearnos y si no inventar alguno nuevo, como los que se han creado en el último tiempo. Sí. pero, Que soy pero bueno, no, ese ha sido tos de verdad. Ah, Se vale, digo, se te está me ha tapando atragantado, por la pero ha sido un mascarilla. atragantamiento entre natural y el patriarcado que se ha metido aquí cruzado. Pero bueno, la cosa más importante para mí de lo que podemos enseñar a los niños es esa capacidad de repensar, de no dar nada por hecho. O sea, yo me vine abajo un día que estaba en clase. Yo tengo días de más y de menos, como todo el mundo, ¿no? Y hay días que son fantásticos. El otro día, por ejemplo, estuve trabajando aquí en Castellón Norte, en una comarca maravillosa, y uno de los grupos pues me dio una energía espectacular. Me volví a casa, vamos, contento, lo siguiente a contento, ¿no? Porque te das cuenta que el mensaje llega, que hay muchas ganas de pensar, de repensar, tal. Pero hay otros días, por ejemplo, que te encuentras un niño de 8 años que te dice, profe, es que esto que tú cuentas está bien, ¿no? Pero es que yo tengo claro que siempre ha sido así, que las mujeres son de una forma, los hombres son de otra, y claro, así son las cosas, ¿no? Es que alguien de 8 años esté reproduciendo un discurso tan absolutamente inmovilista, tan absolutamente patriarcal, tan absolutamente... Claro, el niño no tiene culpa ninguna, Ya. ni responsabilidad sobre lo que está diciendo en este momento. Tiene la responsabilidad futura de repensarlo y darse cuenta que no hay nada que sea siempre o nunca, que no hay nada que tenga que ser de una forma determinada y que igual que aprendemos podemos desaprender y volver a aprender de otra forma diferente, ¿no? En sexualidad, por ejemplo, es muy claro. Yo, segundo día que empecé mi formación en sexología, el profesor nos dijo, bueno, que sepáis que
todo lo que se aprende se puede desaprender. Y aquí nos vamos a pasar la mayor parte del curso desaprendiendo la Desaprendiendo. sexualidad que habéis aprendido, ¿no? Pues esto es un poco la historia con todo, ¿no? Con la sexualidad, con el género, que están profundamente unidas, con el cuerpo, con el desnudo, con la capacidad de ser, con la violencia, con la caricia, con tantas cosas que podemos reificar, reaprender, recolocarnos en otros lugares diferentes. Y una pregunta que además la hace Eliana, que tuviste una entrevista con ella hace tiempo. ¿Ritos de espermaquia hacéis? ¿Haces o no? Ritos de, perdón. De espermaquia. Espermaquia. No, porque no sé lo que es, pero igual sí. Así que... No, vale, pues te comento. Normalmente cuando la mujer... Ay, claro, no puedo quitar los comentarios. Cuando la mujer tiene la primera menstruación, vale, entendido. La ceremonia de menarquía, ¿no? Ciclos de... Sí. El nombre. Sí. Vale, pues no como tal, pero sí intentamos buscar ritos de paso que no tengan que ver con la violencia. Es decir, enseñarles ritos de masculinización o de conexión con el masculino, con el ser, que no tengan necesariamente que ver con la violencia. Por ejemplo, en mi pueblo, pues son los toros, es el sexo, por supuesto, pero el sexo masivo, ¿no? El sexo genital, el sexo incluso en otros tiempos con prostitutas, es decir, poder tener esa primera experiencia sexual, aunque sea pagando, pero eso te da como un lugar de masculinidad, ¿no? Un lugar masculino. O, por ejemplo, pues los petardos, o, por ejemplo, situaciones de riesgo habitualmente, ¿no? No es cazar el león, porque ya estamos en otra, pero algo parecido, ¿no? Entonces, ¿qué les enseñamos? Pues ritos donde la masculinidad, por ejemplo, está presente, por ejemplo, con la naturaleza. Por ejemplo, tengo un compañero en Puerto Rico, que es Heriberto Ramírez, que le hace rituales de paso con hombres un poquito más adultos, ¿vale? Posadolescentes, donde hay una reificación de esa masculinidad a través de la naturaleza, ¿no? De conectar con tu naturaleza masculina, con tu ser, con tu lugar y, bueno, pues elegir libremente qué tipo de hombre quieres ser, que para mí es la parte más psicomágica de todo ese proceso terapéutico, ¿no? Es decirle a los hombres que pueden construirse, ¿sí? Entonces, no hay un ritual como tal, no tenemos un ritual específico, ni creo que debería haber ninguno específico, pero sí intentamos, pues eso, romper con los de siempre y buscar otros diferentes en los que la violencia no esté presente. Pues muy bien, pues muy interesante. Mira, te voy a comentar una cosa que lo has dicho al principio y no te quería cortar. Cuando has dicho que una mujer cuando está embarazada, ¿no? De cantarle al bebé. ¿Sabes lo que yo le estoy diciendo a las mujeres embarazadas? Al hombre, que bueno, también, ¿no? Que le cante al bebé, pero que cuando llegue el bebé, que le cante al bebé conforme llega, ¿no? Porque es como que estás esperando, o sea, le estás cantando todos los 9 meses y de mi parte, ¿no? Es como que decir, el niño sale porque está escuchando al papá, está seguro, ¿no? Está con la mamá y con el papá, está seguro con los dos. Y esto es lo que le estoy diciendo yo a los hombres. Por ejemplo, para mí fue maravilloso con mi hijo, con el pequeño, que yo empecé a practicar este tipo de trabajo con mi propio hijo, claro, evidentemente. Y le hablaba, le contaba muchas cosas cuando estaba en la barriguita. E incluso ponía la boca muy cerquita de la barriga para que me escuchara más fuerte todavía, para que me escuchara más directo, ¿no? Con esta cosa de le llegará. Entonces me hizo una ilusión extraordinaria porque nada más nacer, yo, bueno, pues lo cogí en brazos mi pareja, yo miré al bebé y le dije, Otto, precioso, ¿cómo estás? Entonces se giró y estaba hablando la matrona que estaba con nosotros acompañándonos en el proceso, además fue muy, muy bonito, pues estaba hablando también y sin embargo se giró para mirarme directamente, aunque sabemos que con horas, minutos de vida no pueden ver bien, ¿no? Pero sentí que había entendido y sentido el tono de voz de quien le hablaba. ¡Wow, qué bonito! Fue súper bonito y sigue siéndolo, quiero decir. Yo he sido hablándole, cantándole, contándole cuentos, todo lo que hacíamos antes. Y de hecho a veces me lo pide, ¿no? Por ejemplo, para nosotros nuestro momento maravilloso es por las mañanas cuando salimos de la ducha, que es nuestro momento de achuchón. Que es que hay que estar por lo menos 1 minuto o 2, a veces vamos al colegio corriendo, ¿no? Pero tiene que haber ese momentito de estamos secando, no estamos abrazados, ¿no? Y si algún día vamos muy rápido, dice, mi achuchón. Y tiene 8 años. Entonces es como mágico que él pueda reconocerse también en esos espacios de cuidado y de cuidado también con un hombre, ¿no? Que habitualmente como que les dejamos ese lugar solamente a las mujeres o nos quitamos de ese lugar de los afectos porque creemos que no es nuestro lugar, cuando en realidad, por supuesto que lo es.
Qué bonito. Pues no sé si quieres decir alguna cosa más importante, interesante para ir acabando, porque como todo lo que haces es muy interesante. Pues nada, darte las gracias, por supuesto, No, Mariló. gracias a ti. Agradecer al hombre, que creo que tenemos uno o dos, que ha, ha podido acompañarnos en este proceso, que me gustaría que hubiera muchos más, que animo a todas las mujeres y todos los hombres que nos han escuchado y a algunos más que no, pero que seguramente nos escucharán en algún momento porque vamos a subirlo, ¿no? El directo, Sí, también para que puedan verlo. una pregunta, Eric. Está preguntando que cómo puede entrar en contacto por tus cursos. Es Ah, que la ha vale. preguntado una persona ahora. Reestructura tu ser. Sí, vale, muy fácil. Lo sencillo es a través de la página web, es masculinidades.com. En principio es una página que lleva funcionando 20 años, prácticamente desde el principio del proyecto, incluso un poquito antes, con idea de conectar otras páginas sobre masculinidades y también sobre el trabajo que nosotros hacemos. Pues a través de ahí, a través de la página o a través de Instagram también, se puede reconectar y bueno, y encantado de atender y asistir en lo que pueda, por supuesto, en lo que sea posible por el tiempo y por el espacio. Siempre contesto a los mensajes, eso sí es cierto. No puedo tardar más o menos, depende de la cantidad de trabajo que tenga, pero siempre contesto. Entonces, encantado de colaborar o contaros sobre el trabajo con más detalle. Pues nada, ya sabéis, le seguís en Instagram y ahí en su bio tiene su página web. Así que, pues Eric, muchísimas gracias. Y nada, nos encontramos por las redes. Nos encontramos. Un besazo. Te has cortado el pelo, ¿eh? Sí, sí, un poquito, porque ahora con los calores era demasiado. Bueno, cuidaros Chao. mucho. Chao, Gracias. chao, chao. Hasta luego.